Hola, buen día, buen día, buen día. Vamos a empezar a hacer problemas sobre esta segunda ley. Ahí hemos deducido las ecuaciones de rendimiento. En todos ellos vamos a encontrar algo de rendimiento. ¿Ya? Empezamos este primer problema. Dice una planta termoeléctrica produce 600 megawatts. Produce, esa es potencia, ¿no? Lo que produce. Usa agua de un río para el proceso de enfriamiento. ¿Ya? O sea, la fuente fría es agua de un río. Tiene un rendimiento del 40%, determinar el flujo de calor que libera al río, el calor que bota al río. Entonces, esta es la máquina térmica, ¿no? Una planta termoeléctrica, esta es la planta termoeléctrica. Básicamente es la máquina térmica. Pues. Produce 600 megawatts. Esto está en términos de flujo, es una potencia ya esto. 600 megawatts. Que es 600.000 kilocalorías, ¿no? Usa agua, este es agua, la fuente fría es agua. Agua de los ríos, la fuente fría, para el proceso de enfriamiento. Tiene un rendimiento del 40%. Esta planta tiene un rendimiento del 40%. Determinar el flujo de calor que libera al río, dice. Determinar esto. Esta máquina térmica recibe calor de una fuente caliente, ¿no ve? Aquí estamos en la fuente caliente. Fuente caliente, fuente fría, agua del río, produce esto y tiene un rendimiento de esto. Vamos a hablar de las ecuaciones de ayer. El rendimiento, aquí es igual al rendimiento de esta máquina térmica. El rendimiento es lo que produce esta potencia eléctrica sobre lo que gasta. De aquí yo puedo definir, puedo despejar. Q sub C va a ser igual a la potencia sobre el rendimiento. ¿De dónde? Potencia 600 megawatts. Megawatts sobre el rendimiento que es 40%. Y donde el calor, el flujo de calor que recibe, ¿cuánto sale esto? $1,500, Inge. Perdón, 1,500. 1500 megawatts. Si recibe 1500, entonces 1500 produce 600 de la primera ley aquí. La primera ley, energía que entra igual a la energía que sale. ¿Quiénes entran? Q sub C. Y sale trabajo más Q. Esta potencia más este flujo de calor a la fuente fría. Nos pide encontrar QF. Y QF va a ser igual entonces a Q sub C
menos lo que produce. Q sub C, 1500 megawatts menos la potencia que es 600, elevando QF, entonces 1500 menos 600, 900 megawatts. Esta es la cantidad de calor que bota al río. La fuente fría es agua de enfriamiento del río. Agua del río es. Ya la fuente fría. La planta termológica produce 600, usa agua del río para el proceso de enfriamiento. Tiene un rendimiento del 40%, determina el flujo que bota al río, al agua. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Empecemos con el otro problema. Si no hay preguntas, vamos a ir adelante. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer bastante problemas hoy día. Problema 2. El problema dice, una central termoeléctrica de vapor recibe un flujo de calor de 280.000 kilojoules por hora. Se estima que las pérdidas de calor desde el vapor al aire, ¿no? Es con vapores, ¿no? O sea, es básicamente el ciclo de Rankine que funciona con vapor. Se estima que las pérdidas de calor desde el vapor al aire son de 8.000 kilojoules hora. Si el calor residual es transferido al agua de enfriamiento a razón de, o sea, un flujo de calor de 145.000 kilojoules hora, hallar la energía neta de salida, la potencia, y el rendimiento de esta central termoeléctrica. Aquí tenemos la fuente caliente. Es la máquina térmica o una central termoeléctrica, no hay problema. La central termoeléctrica. Sabemos nosotros que esta central recibe calor, ¿no ve? De la fuente caliente. Produce un trabajo, en este caso produce una potencia. Y libera un flujo de calor a la fuente fría. Los datos del problema son, recibe un flujo de calor, Q sub C, flujo en términos de flujo está de 280.000 kilojoules por hora. Se estima que las pérdidas de calor que pierde, con esto lo vamos a simbolizar ya, se estima que las pérdidas de calor desde el vapor al aire son 8.000 kilojoules hora. Si el calor residual es transferido al agua, es transferido al agua de enfriamiento. Aquí, ¿no? Aquí la fuente fría es agua de enfriamiento. Agua de enfriamiento. Si el calor residual, todo lo que, el residual es lo que no usamos, ¿no ve? Si el calor residual
es transferido al lago de enfriamiento a razón de 145.000 kilojoules hora. Hallar la energía neta de salida, hallar eso, energía neta. Y el rendimiento, Si nosotros vemos este problema, si analizamos un poquito, dice, una central termoeléctrica recibe 280.000, ¿no ve? Recibe este flujo de calor. Se estima que hay pérdidas de calor. De todo esto que recibe, sabemos nosotros que parte se convierte en trabajo, la parte que no puede se bota a la fuente fría, pero también parte de este calor que recibe se pierde, dice. Este es el calor que se pierde. Se pierde 8.000 kilojoules hora. Este calor se pierde. 8.000. ¿Ya? Entonces, aquí dice, esta máquina recibe esto, pero parte se pierde, del vapor al aire pierde. Todo lo demás, o sea, el calor residual, lo que no usa es tanto y nos pide calcular la potencia. La potencia. Entonces, aquí podemos hacer la primera ley. La primera ley, energía que entra es igual a la energía que sale, ¿lo ve? ¿Quiénes entran? Q sub C. Y salen estos tres. Calor que se pierde, flujo de calor que se pierde, esta potencia, más QF. Calor residual es el calor que no usamos, lo que botamos a la fuente fría, que es agua de enfriamiento. Y de aquí nosotros despejamos la potencia neta, que va a ser Q sub C, menos calor que pierde, menos calor que botamos a la fuente fría. De donde este potencia, Q sub C, 208, 280.000. Lo que se pierde, 8.000. 145.000. ¿Cuánto sale este valor? 280 menos 8 menos 145. $127,000. 127.000 kilojoules por hora. Después lo puedes pasar a watts, etcétera, ¿no ve? Pero ahorita no hay problema. Esto lo divido entre 3.600 y lo paso a watts. Y tengo potencia, ¿no? Kilojoules por segundo es potencia. Pero no necesitamos hablar. La segunda pregunta es hallar el rendimiento. El rendimiento es lo que producimos sobre lo que gasto. Q sub C. 127.000 sobre lo que gastamos, 280.000. 127 entre 280. $0,45. 0,45. Pues el rendimiento es 45%.
¿Alguna pregunta? Fíjense, estamos haciendo siempre primera ley en el equipo, ¿no ven? En la máquina térmica. ¿Qué es una máquina térmica? Aquel equipo que transforma calor o flujo de calor, ¿no? En energía organizada, en trabajo o en potencia. Esa es una máquina térmica. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, ahorita lo tenemos que ver, ¿no? Entonces después no vamos a poder ver. Vamos a ver, otro problema. En ciertos lugares es posible utilizar energía geotérmica del agua. Considere una alimentación de agua líquida saturada a 150. ¿Cuál es el rendimiento máximo? ¿Cuál es el rendimiento máximo? Esta palabra. ¿Cuál es el rendimiento máximo? Dice. De una máquina térmica que usa esa fuente de energía y opera en un lugar, ¿no? En un medio a 20 grados. En un lugar a 20 grados. El lugar es el ambiente, ¿no? Que está a 20 grados. Dice, esta es mi máquina térmica. La máquina térmica recibe calor de un lugar caliente. Parte de esto lo convierte en trabajo. La parte que no puede lo bota a una fuente fría. Esta es la fuente caliente. La fuente fría. Dice, considera una alimentación de agua líquida saturada a 150. La fuente caliente está a 150 grados. ¿Cuál es el rendimiento máximo? Nos está pidiendo el rendimiento máximo de una máquina térmica, de esta máquina, que usa esa fuente de energía a 150 y opera en un lugar a 120. El enfriamiento está a 20 grados. Esta máquina está rodeada con aire, ¿no? A 20 grados. Y trabaja en un lugar, dice. En un lugar, en un medio a 20 grados. 20 grados. Y nos pide el rendimiento máximo. ¿Cómo puedo encontrar el rendimiento máximo? ¿Qué criterio vamos a utilizar? ¿Cómo encontramos el rendimiento máximo? El rendimiento máximo el rendimiento máximo lo tienen las máquinas térmicas ideales, ¿no ve? Los ciclos ideales lo tienen los ciclos ideales. Y para nosotros el ciclo ideal, el ciclo ideal que nosotros hemos visto es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es el ciclo que tiene máximo rendimiento.
¿no ve? Lo tienen los ciclos ideales como ser, que en este caso el de Carnot. El rendimiento máximo es la máquina de Carnot, ¿no ve? O sea, la máquina de Carnot. La máquina de Carnot, el rendimiento máximo, lo tiene el ciclo ideal. Lo que nosotros hemos usado es el ciclo de Carnot. Hemos dicho que Carnot es imbatible en rendimiento hasta ahora, ¿no ve? Hace mucho tiempo que nadie puede encontrar un rendimiento, un ciclo que tenga mejor rendimiento que el de Carnot. ¿Y cuál es el rendimiento de Carnot? Aquí era igual, lo que ahí hemos visto. ¿Qué era igual el rendimiento de Carnot? Era igual el trabajo. ¿Perdón? 1 menos temperatura fría sobre temperatura caliente. Temperatura fría sobre temperatura caliente. Este es el rendimiento de Carnot, ¿no ve? Es el rendimiento máximo que podemos obtener entre estas dos fuentes de calor. De donde el rendimiento máximo o rendimiento de Carnot va a ser 1 menos temperatura fría 20 grados. Pero hemos dicho que estas temperaturas están en grados absolutos, ¿no ve? Grados, puede ser grados Kelvin o grados Rankine. Cualquiera. ¿Cómo están grados centígrados? Kelvin, entonces. 20 más 273 sobre temperatura caliente, 150 más 273. ¿Cuánto es este valor? Sale 0.307. El rendimiento es 30,7%. Este es lo máximo que se podría obtener. Entonces, esto es teórico. O sea, en la vida real seguramente vamos a llegar a un 25, pero tratar de llegar al máximo, eso es lo ideal, ¿no? Llegar al máximo. Pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué hacemos esto? Para ver cuál sería lo máximo idealmente. 30. Entonces, si estamos 25, 26, está perfecto. Estamos tratando de llegar al máximo. Es un elemento de comparación muy importante. ¿Alguna pregunta? Aquí las temperaturas es en grados absolutos, ¿no? Kelvin o Rankine. No hay problema. Rankine usaría si me diera grados Fahrenheit. Me dan grados centígrados, directamente Kelvin, ¿no? ¿No hay preguntas? Adelante. Dice este problema. El motor de un taxi tiene una potencia de 75 HP. Taxi. El motor de un auto es una máquina térmica. El motor de un auto. Sí. Este es el motor del auto, dice. El motor del taxi, ¿no? Es una máquina. Sí, porque recibe energía calorífica de la combustión de un combustible. Recibe calor.
¿no ven? Se combustiona en el motor gasolina, en el ciclo, según el ciclo Otto. Nosotros dijimos, ¿no? Sería interesante, tal vez el día martes, ver, o tal vez mañana podemos ver un poquitito el funcionamiento de un motor a gasolina y de un motor diésel. Nosotros lo vemos ya máquinas térmicas, fundamentalmente. Sí, no se ve. Entonces, recibe calor, esta es la fuente caliente. Aquí ocurre la combustión. Del combustible. Del combustible, puede ser gasolina, diésel, lo que sea, ¿no ves? Si está así, es generalmente de gasolina. Recibe calor de ahí. Parte de este calor lo convierte en energía organizada, el trabajo, para poder hacer caminar el taxi. Y la parte que no puede, lo bota por el escape a la fuente fría. Y en el auto, ¿quién es la fuente fría? En el taxi. Es el aire, lo bota al aire, por el escape lo botamos al aire. La fuente fría es el aire. ¿Ve? El auto recibe calor de la combustión de un combustible. Parte de ese calor lo convierte en trabajo para hacer caminar el auto. Y la parte que no puede lo botamos por el escape al aire. Entonces el motor es una máquina térmica, transforma energía calorífica en energía organizada. En energía organizada. ¿Ya? A ver, el problema es así. El motor de un taxi tiene una potencia de 75 caballos, 75. En el fondo, la potencia del auto de los taxis que caminan puede llegar a 100, 105, 110 HP. ¿Ya? 75 dice que no hay problema. Tiene una potencia, entonces. En términos de potencia, no hay problema. Tiene una potencia de 75, 56,2 kilowatts. ¿Por qué le he puesto a kilowatts? Porque vamos a trabajar con kilojoules, ¿no ve? Esto es igual a 56,2 kilojoules segundo. Si su rendimiento es del 30%, el rendimiento del auto, fíjense, 30%. En la vida real, el rendimiento de un auto está 28% más o menos, está bien 30%. Hallar el consumo de gasolina, el consumo de combustible. Consumo de combustible o consumo aquí de gasolina, puesto, ¿no? Gasolina. Nos piden cuánto de gasolina gasta este taxi. ¿Cuánto? Aquí nosotros, sí que podemos hacer esta parte. El calor que genera, o calor que libera la combustión de un combustible. Este calor, el calor que libera la combustión de un combustible se calcula con esta ecuación. Calor de combustión lo llamaremos. ¿Ya? Es un flujo de calor. A ver qué nos está pidiendo. ¿Cuánto gasolina consume? Segundo, por una de tiempo es esto. Si no fuera tiempo, esto sería así. Con los dos vamos a escribir. Esta ecuación es el consumo de combustible por el poder calorífico de ese combustible. Poder calorífico del combustible. Este es calor que libera la combustión de un combustible, ¿no? Este es
Lo estoy llamando Q, combustión. Este es consumo de combustible. Consumo del combustible. Y PC, poder calorífico del combustible. Poder calorífico del combustible. Esta ecuación también podemos expresar en términos de flujo. Flujo de calor de combustión es igual a la masa del combustible sobre tiempo, para que sea flujo, m punto, ¿no? Flujo de combustible, por el poder calorífico de ese combustible. Este puede ser así, dependiendo de qué datos nos piden o qué datos nos dan. Masa entre tiempo es flujo de masa por poder calorífico. En el fondo es poder calorífico inferior, pero no vamos a hablar poder calórico inferior, superior, directamente poder calorífico. Estas son las dos, cualquiera de estos. Esto es en términos de calor y esto es en términos de flujo, ¿no ve? En términos de flujo. Aquí simplemente calor. Calor que libera entonces la combustión, que libera la combustión de un combustible. Cuando voy a quemar un combustible, esta es la cantidad de calor que libera. Se calcula con esto, con esta ecuación. ¿Ya? Con esta ecuación entonces. ¿Qué es el poder calorífico? Me interesa esa partita. Poder calorífico del combustible. Por ejemplo, aquí poder calorífico dice de la gasolina. La gasolina tiene un poder calórico de 9200. ¿Qué quiere decir esto? 9200 kilocalorías por kilo o por litros, por litro. Quiere decir que cuando se quema un litro de gasolina, libera 9200 kilocalorías. ¿Ya? O sea, un litro de gasolina libera o tiene 9200 kilocalorías de calor. Un litro de gasolina. Eso es. Un litro de gasolina tiene 9200 kilocalorías de energía. De calor, calor es energía, ¿no ves? Cuando vas a quemar, esta cantidad de energía te va a entregar entonces un litro de gasolina. Eso es lo que quiere decir el poder calorífico. ¿Ya? Muy bien, entonces, un poquito de teoría hemos visto, porque el motor es una máquina térmica. Transforma la energía química del combustible, el calor de la combustión, en energía organizada, en trabajo. Con esto hace caminar el auto. Muy bien, ¿qué nos pide aquí? Tiene un rendimiento del 30%. Hallar el consumo de gasolina. Si este tiene un poder calor de 9200 kilocalorías por litro. Consumo de gasolina. Consumo de gasolina. Vamos a ver. El rendimiento de este equipo, de este motor, ¿a qué va a ser igual? Lo que produce sobre lo que gasta, por sub C. De aquí, por sub C va a ser igual a la potencia sobre el rendimiento. La potencia es 56,7. 56,2. Y el rendimiento 30%. ¿Cuánto sale esto?
187,3. 100 87,3. kilojoules sobre segundo. Tenemos es la cantidad de calor que recibe, ¿no ve? Esta cantidad de calor que recibe ha venido de la combustión de un combustible. Es igual a esto, entonces. Como está por segundo, entonces en términos de flujo. Aquí. En términos de flujo. Este Q sub C es igual al calor de la combustión. Este Q sub C ha venido de la combustión de un combustible, ¿no ve? De esto. De la combustión de este combustible. Y es igual esto, este calor de la combustión es consumo de combustible por el poder calorífico de ese combustible. Si de aquí despejamos consumo de combustible, va a ser igual a Q sub C sobre el poder calorífico. Q sub C, 187,3. 187,3 kilojoules por segundo. Y el poder calorífico, aquí está el poder calorífico. Aquí no. Y el poder calorífico, 9200 kilocalorías por litro. $9,200 kilocal por litro. Aquí está kilocalorías, aquí está kilojoule. Una kilocaloría, 4,186 kilojoules, ¿no? Kilocaloría con kilocaloría, kilojoule con kilojoule. ¿De dónde? El consumo de combustible. Litros pasa arriba, segundos abajo. ¿Cuánto sale esto? $0,020. Si ese valor multiplicamos por 60 segundos, hacen un minuto. ¿Cuánto sale eso? 1,2. 1,2 litros por minuto. Si esto multiplico por 60 minutos, hacen 1 hora. ¿Cuánto sale esto? 72. 72. Sí. 72 litros por hora. Este valor está bien. Este 0,02. A mí me No, sale Inge. 4,86 por 10 a la menos 3. Sí, 72. Igual a mí. Sí, me había olvidado la otra parte. Está bien. Esto no, porque no creo que no te gaste en 1 hora 72 litros un taxi. ¿Cuánto has dicho? 4, tantos. 4,86. 0.0048. 0, un 0 más. Sí, ingeniero. 40 y
9, redondeando. Ya, ese valor que tienes, multiplicar por 60. $0.29. 0,29. Multiplicarlo por 60. $17.5. 17, ese sí está bien, ¿no? 17 litros gastaría el auto, un taxi, digamos, llevando 5 pasajeros, con el chofer 6 pasajeros, yendo a una velocidad más o menos de 120. 17 litros por hora gastaría. Está bien. Ya. Eso es lo que gastaría el auto en una hora. Entonces, el motor de un taxi, acuérdense, cuando hemos visto este primer capítulo, este capítulo, al inicio hemos dicho que las máquinas térmicas, ejemplo de máquinas térmicas, eran el ciclo de potencia de Rankine, el motor a gasolina, la gente lo conoce como ciclo Otto, el motor a diésel, que camina o que trabaja según el ciclo diésel. Diesel es un inventor alemán que descubrió la temperatura de inflamación del diésel. El diésel arde a los 300 a 350 grados, baja temperatura, y de ahí inventó el ciclo. Aquí el ciclo Brayton, sí, hay varios ciclos, o sea, varios. Nosotros solo vamos a ver motor a gasolina, motor diésel, porque nuestro tema no es máquinas térmicas, ¿no? Pero hay varios, ¿ya? Hay varios. Ciclo de la turbina a gas. También según el ciclo Brayton. Incluso tendríamos el ciclo de una central termoeléctrica, central atómica. O una central nuclear, ¿no ve? Hay hartos, hartos. Y nosotros ahorita hemos visto esto. El motor a gasolina es una máquina térmica, porque transforma la energía calorífica del combustible, la energía química del combustible en trabajo. Y con eso hace caminar el auto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pues para eso hemos colocado una ecuacióncita, ¿no ve? El calor que libera la combustión de un combustible es igual al consumo de ese combustible, cuántos litros has quemado de ese combustible por su poder calorífico de ese combustible. Esa cantidad de calor es lo que te entrega al motor. ¿Ya? Ese es. A ver, tenemos para un problema más. Sí. Hay tiempo todavía. Más adelante, ¿sí? La figura muestra el esquema de una máquina térmica. Es la máquina térmica que utiliza calor de una fuente caliente para producir trabajo. Esta es la fuente caliente. Para producir trabajo. Utilizando los datos, determina si la máquina es reversible, irreversible o imposible. Esta fuente. Nos piden hallar si la máquina es reversible,
si la máquina es irreversible, o la máquina es una máquina imposible. A ver, un poquito viendo la teoría, ¿qué es una máquina reversible? Una máquina ideal. Exactamente. La máquina reversible es una máquina ideal. Una máquina irreversible, Una máquina Real. real. real, correctamente. Aquí colocaremos lo que estamos hablando ahorita. Una máquina reversible es una máquina ideal. Ideal. Una máquina irreversible es una máquina real. Y una máquina imposible, ¿qué sería? Una máquina imposible. Una que no cumple la primera ley. Una máquina imposible sería que supere al Carnot, ¿no ve? Eso no hay, porque hasta ahora hemos dicho que Carnot es el equipo de máximo rendimiento. Entonces, que su rendimiento sea mayor al rendimiento de Carnot. Así, pero que su rendimiento sea mayor que el rendimiento de Carnot. Ese sería. Nadie le vence a Carnot. Esta es una máquina imposible, entonces. No hay esa máquina. ¿Ya? No hay esa máquina. Este es lo que nos está pidiendo. Imposible. Entonces, veamos las características de cada una de estas máquinas. Lo que nos están pidiendo, ¿no? Reversible, irreversible, imposible. Sus características. Las características de estas máquinas. Real, ideal, todos hay que comparar con Carnot, claro. Para que sea reversible, igual a Carnot, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, para que sea reversible, características, para que sea reversible, el rendimiento de esta máquina, esta es una máquina que nos han dado, ¿no ve? El rendimiento de esta máquina aquí nos han dado esta máquina, es una máquina cualquiera. Para que sea reversible, este rendimiento debería ser igual al rendimiento de Carnot. Pues es una máquina ideal. Esta máquina que nos han dado sería una máquina ideal. Para que sea irreversible, el rendimiento de esta máquina tiene que ser menor que el rendimiento de Carnot. Entonces es una máquina real. ¿Verdad? Es una máquina real. Y para que sea imposible, una máquina imposible, el rendimiento de esta máquina que nos han dado, esta sea una máquina que nos han dado, tendría que ser mayor que el rendimiento de Carnot. Ese es entonces lo que hay que encontrar, el rendimiento de esta máquina y el rendimiento de la máquina de Carnot también con estos datos. ¿Ya? Sí, ¿no ven? Vamos adelante. Encontraremos el rendimiento de Carnot.
Los dos rendimientos hay que encontrar los dos para poder comparar y ver cuál es cuál, qué es esta máquina. El rendimiento de esta máquina real, de la máquina real. El rendimiento de la máquina real, aquí es igual, lo que produce esto y gasta esto. Trabajo sobre Q sub C. Trabajo 200 kilojoules, que la unidad es la misma, ¿no? Y gasta 325. ¿Cuánto sale esto? $0,62. 0,62. O sea, 62% es el rendimiento real. Como máquina ideal, ¿no? Este es como máquina real. Máquina real, estoy viendo, este es real, estoy viendo lo que produce sobre, me han dado los datos. Y como máquina ideal, o sea, de Carnot, ¿no ve? El rendimiento de Carnot, aquí es igual. Ya antes hemos visto 1 menos temperatura de la fuente fría sobre la temperatura caliente. 1. Temperatura frío, ya está en grados Kelvin, 400. Fuente caliente, 1000. Ya está en grados Kelvin. ¿Cuánto sale esto? 0,6. 0,6, 60%. Comparando estos dos, el de Carnot es menor que el real. Entonces es una máquina imposible. El rendimiento de Carnot, ¿cómo se llama? Se ve que el rendimiento de la máquina real es mayor que el rendimiento de Carnot. Entonces es una máquina imposible. Es una máquina imposible, no hay esa máquina, es mentira. ¿Sí lo ven? Reversible es ideal, irreversible es una máquina real, imposible que su rendimiento le supere al de Carnot. Hemos encontrado como máquina real según los datos y como máquina ideal es función solamente de las temperaturas de la fuente fría y la fuente caliente. ¿No? Este problema, si nosotros fuéramos un poco más estrictos, la primera ley, antes de hacer esto, antes de calcular el rendimiento, incluso puedo calcular la primera ley. La primera ley dice energía que entra igual a la energía que sale. Energía que entra, Q sub C, los que salen, trabajo más QF. Entra 325, sale 200 más 125. 325, 200 más 125, ¿no? 200 más 125, sí, está bien. Entra 325
Esto es 200 más 125, 325. La primera ley cumple. Lo que entra igual a lo que sale. Está bien. Si esto no cumpliera, ya no debería ser, ya no, nada. Esta máquina es imposible. Así sería. Pero como cumple la primera ley, entonces sí, hay que seguir más. Siempre tienen que cumplir la primera ley. No cumple la primera ley, esa máquina es imposible, ya no sirve. No hay esa máquina, ¿no? Todas las máquinas tienen que cumplir la primera ley. Si entró 325, tiene que salir 325. ¿Alguna pregunta? Muy bien, hemos hecho bastantes problemas hoy día. Mañana vamos a continuar con esto. A ver, podríamos. Sí. Ya, aquí mañana vamos a ver refrigeración. Ya, hasta hoy día hemos visto pura máquina térmica. Hemos visto 1, 2, 3, 4, 5 problemas de máquinas térmicas, todos los tipos. Está bien. Mañana vamos a ver refrigeración y bombas de calor. 4, 5 problemas. Muy bien, quedaremos aquí. Pues hasta mañana. Hemos avanzado bastante. Vayan repasando, por favor. Mañana vamos a hacer los problemas. Y acabamos este capítulo. Luego nos falta 2 capítulos, o sea, ciclos de potencia y ciclos de refrigeración. Ahí acabamos la materia. Ya estamos con buen avance, tenemos buen temario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta mañana están mis otros. Inge. Hasta luego. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Luego, hasta mañana.